En lo más profundo de las montañas del norte de México, donde los caminos de tierra son más comunes que las carreteras pavimentadas, y el viento silba como si contara historias antiguas, vivía don Esteban, un ranchero solitario de 45 años. Era un hombre recio, de manos ásperas por años de trabajo duro, con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas pérdidas. Su esposa había muerto hacía 10 años, y sus hijos se habían ido a la ciudad, dejándolo solo con su ganado, su caballo y el eco de sus propios pensamientos. Don Esteban no era un hombre de emociones fáciles. Aprendió a guardar el dolor igual que guardaba el maíz en el granero, en silencio. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, alimentaba al ganado, revisaba cercas y pasaba el día entero trabajando sin decir más palabras de las necesarias. El rancho era grande, pero la soledad lo hacía sentirse infinito. Un día bajó al pueblo más cercano para vender unas reses. Ahí, mientras tomaba café en la fonda de doña Lupita, escuchó a dos hombres hablar sobre una cabaña abandonada en las montañas, a varios kilómetros de su rancho. Decían que estaba en venta por una cantidad ridículamente baja, porque nadie quería vivir tan lejos de todo, y porque corrían rumores de que estaba maldita. Algunos decían que se escuchaban ruidos por la noche, otros juraban haber visto luces adentro cuando se suponía que nadie vivía ahí. Don Esteban no creía en maldiciones. Creía en el trabajo, en la tierra, y en que todo tenía una explicación. Preguntó por la cabaña casi sin pensarlo, más por curiosidad que por otra cosa. El dueño, un viejo que vivía en el pueblo, solo quería deshacerse de la propiedad. Nunca había ido a verla en persona y no quería lidiar con ella. «Si usted la quiere», dijo el viejo, «se la dejo barata, tal como está, sin verla». Don Esteban lo pensó unos segundos. Tenía ahorros. Necesitaba un lugar donde guardar herramientas, y quizá algún día mudarse lejos del rancho principal, donde cada rincón le recordaba a su esposa. Aceptó. Compró la cabaña sin siquiera preguntar mucho por ella. Firmaron los papeles esa misma tarde. Nadie en la fonda dijo nada, pero varias personas lo miraron con preocupación. Algunos murmuraron que estaba loco, otros simplemente bajaron la mirada. Don Esteban no preguntó por qué. No quería escuchar historias de fantasmas ni chismes. 2 días después decidió ir a ver su nueva propiedad. El camino era difícil. Subió por veredas estrechas, cruzó arroyos secos y zonas donde apenas entraba la luz del sol entre los árboles. El bosque se volvía más espeso conforme avanzaba, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los pasos de su caballo sobre la tierra húmeda. Después de casi 3 horas de camino, la vio. La cabaña era vieja, de madera oscura, con el techo un poco torcido, pero seguía en pie. Tenía una cerca rota alrededor y maleza alta cubriendo parte de las paredes. Don Esteban frunció el ceño. No era tan terrible como esperaba. Ató su caballo a un poste caído y caminó alrededor del lugar. Las ventanas estaban cerradas. La puerta principal tenía polvo, pero también marcas extrañas, como si hubiera sido tocada recientemente. «Qué raro», murmuró. Pensó que quizá algún vagabundo se refugiaba ahí de vez en cuando. No le dio mayor importancia. Sacó la llave vieja que le había dado el vendedor y se acercó a la puerta. Giró la cerradura con esfuerzo. Crujió. Empujó. La puerta se abrió lentamente y la cama comida recién hecha salió de la nada. Don Esteban se quedó completamente inmóvil. Entró con cuidado. El interior estaba limpio. Había una mesa de madera, un par de sillas, una cama al fondo, mantas dobladas, una estufa de hierro encendida. Alguien vivía allí, y no era un vagabundo. Sobre la mesa había un plato con comida todavía caliente. En ese momento,
escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente y su mano fue instintivamente al cuchillo que siempre llevaba al cinturón. Y entonces la vio. Una mujer joven, de cabello largo y oscuro, con un vestido sencillo pero limpio. Sus ojos eran grandes, asustados, pero llenos de una belleza que don Esteban no había visto en años. Estaba pálida, temblorosa, como un animal acorralado. Pero, por favor, no me haga daño, dijo ella con la voz quebrada. Don Esteban se quedó sin palabras. No entendía nada. Él era el dueño de esa cabaña. Había comprado ese lugar sin saber que ya estaba ocupado. Sus pensamientos se atropellaban unos con otros. Yo soy el dueño de esta cabaña, dijo al fin. La compré en el pueblo. La mujer se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. Yo no sabía. Pensé que estaba abandonada, dijo. Me escondí aquí, no tengo a dónde ir. El silencio entre los dos era pesado. Don Esteban observó el lugar. Había ropa colgada, una pequeña bolsa con pocas pertenencias, agua almacenada, comida preparada con cuidado. Esa mujer no era peligrosa, solo estaba sobreviviendo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él con voz más suave. Lucía, respondió. Por favor, no me entregue. Si me encuentran, me van a matar. Esas palabras atravesaron a don Esteban como un rayo. No era una invasora cualquiera. Era alguien que huía de algo terrible. Y sin saberlo, al comprar aquella cabaña sin verla, don Esteban acababa de entrar en la historia más peligrosa y más importante de toda su vida. Don Esteban permanecía de pie junto a la puerta, sin saber exactamente qué hacer. La presencia de aquella mujer había cambiado por completo todo lo que esperaba encontrar en la cabaña. Había llegado pensando solo en revisar su nueva propiedad, quizá pasar la noche ahí y volver al rancho al día siguiente. Jamás imaginó que encontraría a alguien viviendo dentro, y mucho menos a una mujer tan joven, asustada y decidida a proteger su secreto con la vida. Lucía seguía de pie frente a él, con las manos temblorosas apretando su vestido. Sus ojos no se apartaban del cuchillo que don Esteban llevaba al cinturón, aunque él no había hecho ningún movimiento agresivo. No voy a hacerte daño, dijo finalmente él, levantando un poco las manos. Pero necesito que me digas qué está pasando. Esta cabaña ahora es mía, y tú estás aquí viviendo. Lucía dudó. Miró hacia la pequeña ventana, como si esperara ver a alguien aparecer entre los árboles. Luego volvió la mirada hacia el suelo. No tengo a dónde ir, susurró. Si me voy, ellos me van a encontrar. Don Esteban frunció el ceño. Aquella palabra ellos cargaba un peso terrible. No preguntó de inmediato. Caminó despacio hasta la mesa, donde el plato aún humeaba. Era un guiso sencillo, frijoles con carne seca. Aquello no parecía la comida de alguien que solo se escondía por unos días. Lucía llevaba tiempo ahí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, preguntó. Casi 3 meses. Don Esteban se sorprendió. 3 meses sin que nadie la descubriera. Aquella cabaña estaba más aislada de lo que él mismo había imaginado. ¿Y cómo sobreviviste todo este tiempo? Robaba un poco de comida del pueblo. Trabajé unos días en una casa, pero tuve que irme. Me estaban buscando, respondió con voz apagada. Don Esteban sintió un peso en el pecho. Algo no cuadraba. Aquella joven no tenía aspecto de delincuente. No parecía alguien peligrosa. Más bien parecía una persona rota por el miedo. Siéntate, dijo él con un tono más humano. No puedes seguir temblando así. Lucía dudó, pero al final se sentó en una de las sillas. Don Esteban se apoyó recargado en la mesa, manteniendo distancia, respetando su espacio. El silencio volvió a llenarlo todo, solo roto por el crepitar de la leña. Cuéntame qué te pasó, dijo él. No prometo nada, pero no voy a entregarte sin escuchar tu historia. Lucía tragó saliva. Sus manos estaban frías. Yo vivía en un pueblo al otro lado de la sierra, empezó.
Trabajaba en la casa de un hombre muy rico, uno de esos que creen que pueden comprarlo todo. Un día me quiso obligar a hacer cosas que no quise, y cuando lo rechacé me acusó de haberle robado. Don Esteban cerró los puños sin darse cuenta. Nadie me creyó. El hombre tenía dinero, tenía gente armada. Dijeron que yo era una ladrona, que merecía castigo. Logré escapar en la noche, pero desde entonces me buscan. Si me encuentran, no me llevarán a la cárcel, me van a desaparecer. Una lágrima cayó por la mejilla de Lucía. No lloraba en voz alta, solo dejaba que las lágrimas rodaran en silencio, como si ya no tuviera fuerzas para suplicar. Don Esteban respiró hondo. Comprendía ese tipo de injusticias. Las había visto muchas veces en los pueblos y en los ranchos. El poder siempre aplastaba al más débil. ¿Y por qué elegiste esta cabaña?, preguntó. La encontré por casualidad mientras huía. Estaba vacía. Tenía el techo a medio caer y pensé que nadie vendría nunca. Me quedé, porque aquí nadie sabía que existía. Don Esteban bajó la mirada hacia el suelo de madera. Esa cabaña había sido parte de la herencia de un hombre que jamás la visitó. Había permanecido olvidada durante años. Lucía no estaba mintiendo. Mira, dijo al fin, yo compré esta cabaña legalmente, pero no sabía que alguien vivía aquí. No soy tu enemigo, pero tampoco puedo hacer como si no estuvieras. Lucía apretó los labios. ¿Me va a correr?, preguntó con voz rota. Si me voy, estoy muerta. Aquellas palabras golpearon fuerte a don Esteban. En su mente apareció el rostro de su esposa, la última noche en el hospital, cuando le pidió que no dejara que el mundo se volviera más cruel de lo que ya era. No te voy a correr hoy, dijo con firmeza. Pero tienes que entender algo. Este lugar ahora es mío. Y si decides quedarte, voy a tener que protegerte. Porque los problemas que traes contigo pueden alcanzarnos a los dos. Lucía lo miró sorprendida. ¿Me protegería sin conocerme? No soy un santo, respondió él. Pero tampoco soy un cobarde. El rostro de la joven se relajó apenas por primera vez desde que él había entrado. No sonrió, pero su respiración se hizo más tranquila. Don Esteban recorrió la cabaña con la mirada. Había pocos objetos. Una muda de ropa colgada, una cobija, una fotografía doblada sobre la repisa de la estufa. Tomó la foto con cuidado. En ella aparecía Lucía junto a una mujer mayor. ¿Tu madre?, preguntó. Murió hace un año. Desde entonces estoy sola. Don Esteban dejó la foto donde estaba. No dijo nada, pero dentro de él algo se movía. Aquella joven estaba completamente sola en el mundo, igual que él, aunque por razones distintas. Esta noche me quedaré aquí, dijo finalmente. Mañana iré al pueblo por provisiones. Tú te quedas dentro y no sales para nada. Ese lugar sigue siendo secreto, ¿de acuerdo? Lucía lo miró con una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Y si me entrega mañana? Si quisiera hacerlo, ya lo habría hecho hoy, respondió él con dureza. Descansa, estoy cansado del camino. Esa noche, don Esteban durmió cerca de la puerta, con su rifle apoyado en la pared. Lucía se quedó en la cama, sin poder conciliar el sueño del todo. Cada crujido de la madera le aceleraba el corazón. Ambos despertaron varias veces durante la madrugada, atentos a cualquier sonido extraño. Pero nada ocurrió. El bosque permaneció en silencio, como si estuviera ocultando algo. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que muy lejos de esa cabaña, un grupo de hombres armados ya había comenzado a buscar pistas del paradero de Lucía. Y el peligro, aunque invisible por ahora, ya caminaba en su dirección. La mañana llegó envuelta en una neblina espesa. El bosque alrededor de la cabaña estaba cubierto por una bruma húmeda que hacía que los árboles parecieran sombras gigantes. Don Esteban fue el primero en despertar. Salió en silencio, revisó los alrededores, observó huellas en la tierra, ramas partidas, cualquier señal de que alguien hubiera pasado por ahí durante la noche. No encontró nada fuera de lo normal. Pero su instinto le decía que el peligro no tardaría en aparecer.
Cuando volvió a entrar, Lucía ya estaba sentada en la cama, abrazándose las rodillas. ¿Todo está tranquilo?, preguntó en voz baja. Por ahora sí, respondió él. Voy a ir al pueblo por comida y algunas cosas. No salgas para nada. Lucía asintió con la cabeza. Don Esteban se montó en su caballo, se ajustó el sombrero y tomó el camino de regreso, dejando atrás la cabaña envuelta en el silencio. Lucía quedó sola. Durante las primeras horas se mantuvo quieta, escuchando el latido nervioso de su propio corazón. Preparó un poco de agua caliente, comió lo que quedaba del guiso de la noche anterior y se sentó junto a la pequeña ventana, mirando cómo la neblina comenzaba a levantarse. El bosque era hermoso, pero también aterrador. Mientras observaba los árboles, los recuerdos la golpearon sin piedad. Había huido de su pueblo una noche sin luna. Todavía podía sentir el dolor en los pies descalzos cuando corrió por caminos de piedra, heridas abiertas por las ramas, el miedo empujándola a seguir adelante, aunque el cuerpo le gritara que se detuviera. Aquella huida había sido su única opción para seguir viva. Lucía había comenzado a trabajar en la casa de don Arturo, el hombre más poderoso del pueblo, cuando apenas tenía 19 años. Al principio, todo había sido normal. Limpieza, comida, mandados. Pero pronto empezaron las miradas incómodas, las palabras ambiguas, los acercamientos indebidos. Hasta que una noche, don Arturo intentó someterla por la fuerza. Lucía gritó, forcejeó, porrió tanto como pudo. Esa misma noche decidió no volver jamás. Pero don Arturo, herido en su orgullo, no podía permitir que una simple muchacha desafiara su poder. A la mañana siguiente, la acusó de robo. Dijo que Lucía había tomado dinero, joyas y documentos importantes. La gente del pueblo le creyó a él. La buscaron por casas, por calles, por campos. Publicaron su nombre como el de una ladrona. Algunos incluso pidieron que fuera castigada en la plaza pública si la encontraban. Lucía huyó al monte. Caminó durante días sin rumbo. Comía raíces, bebía agua de los arroyos, dormía bajo los árboles. Varias veces creyó que moriría. Una noche, rendida, encontró la cabaña. Estaba sucia, abandonada, pero intacta. Era un refugio perfecto. Un escondite que nadie reclamaba. Desde entonces, había vivido con miedo constante. Robaba comida solo de noche. Evitaba hablar con personas. Nunca encendía fuego de día para que el humo no la delatara. Dormía con un cuchillo bajo la almohada, convencida de que en cualquier momento vendrían por ella. Y entonces apareció don Esteban. Al principio pensó que era uno de los hombres de don Arturo. Cuando él dijo que él era el dueño de la cabaña, su mundo volvió a derrumbarse. Pero algo en la mirada cansada del ranchero le dijo que no era como los demás. Aún así, el miedo seguía ahí, clavado como una espina. Horas después, Lucía escuchó el relincho del caballo acercándose. Corrió a la ventana. Don Esteban regresaba con costales en el lomo del animal. Traía provisiones. Entró, dejó las cosas sobre la mesa y le dio una mirada rápida. «Todo bien», dijo. «Nadie preguntó por ti». Lucía respiró con alivio. Don Esteban descargó arroz, frijoles, harina, café, una pequeña cobija nueva y hasta un par de zapatos. Los colocó en la mesa sin decir nada. «Esto es para ti», dijo. «No puedes seguir caminando descalza». Lucía miró los zapatos como si fueran un milagro. Los tomó con manos temblorosas. «Gracias», susurró. Durante el resto del día, él reparó la cerca, cambió algunas tablas sueltas del techo y reforzó la puerta. Lucía lo observaba desde adentro. Todavía desconfiada, pero cada vez con menos miedo. Por primera vez en meses, durmió una siesta sin sobresaltos.
Al caer la noche, se sentaron a comer juntos. El silencio ya no era tan pesado. «Tienes que saber algo», dijo don Esteban finalmente. «Si esos hombres vienen, no me quedaré de brazos cruzados, pero ellos no se rendirán fácil». Lucía bajó la mirada. «No quiero que se meta en problemas por mí. Los problemas ya llegaron desde el momento en que entraste a esta cabaña», respondió él. «Nadie huye tanto tiempo sin que alguien la esté cazando». Lucía dudó unos segundos. Luego, lentamente, comenzó a contarle todo con detalle: el intento de abuso, la falsa acusación, las amenazas, las palizas que había visto recibir a otras muchachas que se atrevían a desobedecer, los hombres armados que don Arturo usaba como si fueran sus perros. Cada palabra era una herida abierta. Don Esteban escuchó sin interrumpirla. Sentía rabia, pero la guardaba como guardaba todo, en silencio. «Ese hombre no se detendrá hasta atraparte», dijo finalmente, «y cuando descubra que no estás sola, vendrá por los dos». «Entonces me iré», dijo Lucía rápidamente, «antes de que lo lastimen a usted». Don Esteban la miró fijamente. «No», respondió. «Si sales ahora, te encontrarán en menos de un día. Aquí tienes una oportunidad. Afuera no». Lucía apretó los puños. «¿Y qué va a pasar cuando vengan?» «Entonces pelearemos». Esa noche, lejos de la cabaña, 3 hombres cabalgaban por los caminos polvorientos. Llevaban armas, linternas y un retrato arrugado de Lucía. «Dicen que nadie baja a esas montañas», dijo uno. «Entonces seguro está ahí», respondió otro. Lucía, mientras tanto, dormía profundamente, sin saber que su pasado, ese que había tratado de dejar atrás, estaba cada vez más cerca. Y el refugio que creyó eterno, pronto se convertiría en el centro de una tormenta. El ambiente comenzó a cambiar desde el amanecer del tercer día. El viento soplaba más frío de lo normal, y el canto de los pájaros había desaparecido. Don Esteban despertó con una inquietud que no podía explicar. Años de trabajar en el campo le habían enseñado a escuchar señales que no se ven, solo se sienten. Algo se acercaba. Lucía estaba preparando café cuando él salió con el rifle en la mano. «Hoy te quedas adentro todo el día», dijo con voz firme. «No importa lo que escuches afuera. No salgas». Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Ya vienen, verdad?» «Todavía no, pero pronto». Don Esteban caminó alrededor de la cabaña revisando cada rincón. Las huellas de caballo no llegaron esa mañana, pero sí encontró marcas recientes en el lodo del arroyo seco. 3 pares de pisadas, no del día anterior, sino de la madrugada. Pasaron cerca, demasiado cerca. Regresó a la cabaña con el rostro endurecido. «No estás equivocada», le dijo. «Ya andan buscando por aquí». Lucía sintió cómo el miedo le subía por el pecho como una ola helada. «Yo les dije, no debí quedarme». «Ya basta», respondió él. «Aquí te quedas. Y pase lo que pase, no te mueves de este lugar». A media mañana, el sonido de cascos rompiendo ramas se escuchó a lo lejos. 3 jinetes aparecieron entre los árboles, avanzando lentamente, observando cada huella, cada señal del terreno. No iban con prisa. Sabían que tarde o temprano encontrarían algo. Lucía los vio desde una rendija de la ventana. Su cuerpo se paralizó. «Son ellos», susurró, llevándose la mano a la boca. Don Esteban se colocó frente a la puerta. «Métete debajo de la cama. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te lo diga». Ella dudó. «¿Y si le hacen daño?» «Si sales, estarás muerta. Hazme caso». Lucía obedeció con lágrimas en los ojos. Los hombres llegaron hasta la cerca rota. Uno de ellos desmontó. Tocó la madera de la cabaña, todavía tibia por el sol. «Aquí hay alguien», dijo. «Esto no lleva mucho tiempo solo». Otro jinete miró hacia las huellas cercanas al arroyo. «Y no es un vagabundo. Miren estas marcas. Alguien vive aquí». Don Esteban salió lentamente de la cabaña, rifle bajo, pero visible. Su figura apareció entre ellos como una advertencia silenciosa. «Este terreno es privado», dijo con calma. «¿Qué buscan?» Los hombres se miraron entre sí. El que parecía ser el jefe bajó lentamente del caballo. «Buscamos a una mujer»,
dijo con voz áspera. Ladrona. Peligrosa. Si la ha visto, nos hará un favor entregándola. Don Esteban clavó la mirada en él. Aquí no hay ninguna ladrona, y ustedes no tienen nada que hacer en mi propiedad. El hombre sonrió de medio lado. No se meta en lo que no le importa, viejo. Esa mujer le robó a un hombre poderoso. No es asunto suyo. Don Esteban dio un paso al frente. Todo lo que pasa dentro de mi tierra es asunto mío. El ambiente se volvió tenso, espeso como el plomo. El viento movía las hojas secas alrededor de los caballos. «Revísenlo», ordenó el jefe. Uno de los hombres avanzó hacia la cabaña. «Un paso más», advirtió don Esteban, levantando el rifle. «Y disparo». El hombre se detuvo en seco. «¿Va a matarnos por una ladrona?» «Voy a matarlos por invadir mi propiedad», respondió sin titubear. Durante segundos eternos nadie se movió, hasta que el jefe levantó la mano. «Vámonos», dijo. «Aún hay más terreno que revisar». Se alejaron lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Pero antes de perderse entre los árboles, el jefe se giró una vez más. «Volveremos», advirtió. «Y cuando lo hagamos, no será para hablar». Don Esteban no se movió hasta que el último casco dejó de escucharse. Entró a la cabaña con el corazón golpeándole el pecho. Lucía salió de debajo de la cama corriendo hacia él. «Pensé que me iban a encontrar», dijo llorando. «Te lo dije, no iba a dejarnos pasar». Pero ambos sabían la verdad. Aquello solo había sido una advertencia. La próxima visita no sería tan civilizada. Esa noche, don Esteban movió a Lucía a un pequeño cuarto oculto detrás de la cocina. Tapó la entrada con cajas y mantas. También colocó trampas rústicas alrededor del perímetro. Alambres tensos, ramas con clavos, señales que solo un hombre acostumbrado a la sierra sabría colocar. Lucía lo observaba con una mezcla de admiración y culpa. «Yo no merezco que arriesgue su vida así», dijo. Don Esteban no levantó la vista mientras trabajaba. «No merecemos muchas cosas en la vida, muchacha. A veces solo nos toca defender lo que está frente a nosotros». Al amanecer del día siguiente, los hombres regresaron. Esta vez eran 5. 2 rodearon la parte trasera de la cabaña. Otros 2 avanzaron por el frente. El jefe caminaba en medio, con el arma desenfundada. «Sabemos que está aquí», gritó. «Entréguela y se salvará». Don Esteban salió lentamente, rifle cargado. Aquí nadie sale. La primera bala sonó como un trueno. Uno de los hombres cayó al suelo, herido en la pierna. El resto respondió con disparos. La madera de la cabaña saltaba por los impactos. Lucía, escondida, se tapaba los oídos para ahogar los gritos del terror. Don Esteban se movía con precisión, disparando solo cuando era necesario. Conocía ese terreno como la palma de su mano. Logró herir a otro de los atacantes. Los hombres comenzaban a perder la ventaja. Pero entonces, una bala rozó el hombro de don Esteban. La sangre brotó inmediatamente. Lucía, al escuchar su quejido, no logró contenerse más. Salió de su escondite gritando su nombre. «¿Don Esteban?» Ese fue el error. El jefe la vio. «¡Es ella!», gritó. «¡Atrápenla!». Lucía corrió de regreso a la cabaña, pero uno de los hombres logró alcanzarla y la sujetó del brazo. Ella gritó, pataleó, luchó con todo lo que pudo. Don Esteban, herido y furioso, apuntó sin dudar. «¡Suéltala!». El hombre no lo hizo. El disparo fue certero. El hombre cayó, soltando a Lucía, que se desplomó de rodillas, temblando. Los atacantes, al ver caer a 2 de los suyos y al jefe herido de un brazo, se retiraron finalmente, llevándose a los suyos arrastrando por el suelo. El silencio regresó, pero ahora era un silencio roto por el llanto de Lucía y por la respiración agitada de don Esteban. Ella corrió hacia él. «Está sangrando, es por mi culpa». «No», dijo él,
apretando los dientes. Es porque elegí protegerte. Esa noche, mientras ella limpiaba su herida con manos temblorosas, ambos entendieron que ya no eran dos desconocidos compartiendo un refugio. El lazo entre ellos se había sellado con sangre. Pero el peligro aún no había terminado. El verdadero enemigo ahora estaba herido, y herido, un hombre peligroso se vuelve aún más cruel.